Estamos ya en nuestra segunda clase del curso de mayordomía. La vez pasada vimos que el tema del dinero se menciona muchas veces en la Biblia, ¿no? Cientos de veces en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es que para Dios es importante la forma como administramos nuestro dinero. ¿Y recuerdan por qué? Dimos un principio en la clase pasada. Dijimos que la forma como administramos el dinero es un indicador de nuestra condición espiritual. Aquí no estamos hablando de cantidades, no estamos hablando de quién da más y quién da menos, porque hay incrédulos que dan grandes cantidades para obra social, para actos de caridad, incluso para la iglesia. Estamos hablando de la actitud del corazón. Dios ama al dador alegre. Por naturaleza, los que no tienen al Señor Jesús son egoístas y son ambiciosos, son codiciosos. En cambio, Dios nos ha dado una nueva naturaleza, una que es generosa y que se enfoca en glorificar a Dios y amar al prójimo con todo lo que tenemos, incluso con nuestros bienes y posesiones, con nuestro dinero. Entonces, esta clase, el curso, mejor dicho, en general, no trata acerca de cuánto debo dar de mi dinero, sino en reconocer que todo lo que tengo es de Dios. Todo, absolutamente. La pregunta no es cómo puedo usar mi dinero más eficientemente, sino la pregunta es cómo debo administrar el dinero de Dios que Él me ha encargado para ser fiel a sus propósitos. Entonces, tú no eres el dueño de tus posesiones materiales, simplemente administras lo que es del Señor, de acuerdo a las prioridades del Señor. Y esos son los conceptos bíblicos que vamos a explorar el día de hoy. Vamos primero a Mateo 25. Mateo 25. A ver una parábola del Señor Jesús, que es una de las parábolas que Él contó acerca de la mayordomía. Esta no es la única, hay otras, y vamos a verlas dentro de un momento, pero ahora nos vamos a enfocar en Mateo 25, del 14 al 30, la parábola de los talentos. No voy a exponer la parábola en detalle, no es un sermón acerca de la parábola, solamente quiero notar estos dos principios que ya les expresé. Primer principio, que Dios es el dueño de todo. Segundo principio, nosotros somos, por lo tanto, administradores. Y eso está bien claro en esta parábola. Entonces la vamos a leer. Aquí en Mateo 25, del 14 al 30, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente,
¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que no tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El primer principio, entonces, como lo tienen en sus hojas, que está claramente expresado también en esta parábola, es que Dios es el dueño de todo. En la parábola, el Señor que da los talentos a sus siervos representa a Dios. Dios es el creador, es el sustentador de todo el universo. Miren algunos otros versículos, me van a ayudar con la lectura. Estos versículos son importantes porque nos hablan precisamente acerca de este tema, que Dios es el dueño. Primero, Salmo 24. Si lo puedes leer, Paola, por favor. Salmo 24, versículos 1 y 2. Muy bien. Todo, hasta ahí nomás, 1 y 2. Todo es de Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien creó todas las cosas. Eso es obvio. El creador de algo es dueño de lo que crea. También en Primera de Crónicas, por favor. Primera de Crónicas 29, 11. Primera de Crónicas 29, versículos 11 y 12. A ver, léelo por favor, Ludi, ¿puedes leer? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres el excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Todo es de Dios. Dice aquí, las riquezas proceden de ti, de tu mano, porque son tuyas. Tú las creaste y por lo tanto son tuyas y por lo tanto tú las das a las personas. También el Salmo 50. Salmo 50. Este es un pasaje interesante. A ver, Salmo 50, versículos del 10 al 12. Del 10 al 12. Pati, por favor. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves del monte, y todo lo que se mueve en los campos de los cielos. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo. Claro, este es un antropomorfismo, una exageración de parte de Dios diciendo al final, si yo tuviera hambre, claro, Dios nunca va a tener hambre, pero si tuviera hambre, no te pediría a ti, porque yo soy el dueño de todas las cosas. Nosotros no tenemos nada para ofrecerle a Dios, porque Él es dueño de absolutamente todo. Pero no solamente la Biblia dice que todo es de Dios, sino que todo lo que Él creó es bueno. Fíjate en 1 de Timoteo 4, 1 de Timoteo 4, versículos 4 y 5. 1 de Timoteo 4, 4 y 5. A ver, ¿lo tienes, Hilaria, por favor? ¿Lo tienes? 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 4 y 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es justificada. Bien, todo es de Dios, todo lo que Él creó es bueno, y estos versículos también nos enseñan que Él da a sus hijos y a su creación, a cada uno, de acuerdo a su voluntad, los bienes que tenemos para
disfrutarlos. Dice aquí, para disfrutarlos, ¿no? El versículo 4. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Debemos administrar correctamente lo que Dios nos ha dado, y lo vemos también en la parábola de los talentos que hemos leído, en la que el Señor da a sus siervos diferentes cantidades de acuerdo a sus capacidades. Esa es la verdad que tenemos que grabar en nuestra mente, porque es muy difícil ponerla en práctica en todos sus alcances, porque el ser humano es egoísta. Por naturaleza es codicioso, pero el creyente tiene el Espíritu Santo y puede administrar fielmente los recursos que el Señor le ha dado. Nuestra propia vida y nuestra propia capacidad para entender y trabajar las cosas es dada por Dios. Observa en Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18. Que aún nuestras fuerzas y capacidades nos la da Dios. A ver, Bill, ¿lo tienes? Deuteronomio 8:18. Muy bien, Él nos da las fuerzas para hacer las riquezas, para trabajar. ¿Qué implica todo esto? ¿Se han puesto a pensar alguna vez qué implica que Dios es el dueño de todas las cosas? Porque tiene que reflejarse en nuestra vida práctica. Ahí hay algunas ideas, no son todas, pero acá hay algunas ideas. Dice ahí, en primer lugar, Él no tiene que rendirte cuentas a ti. Es decir, tú no tienes por qué quejarte con Dios, porque Él no tiene que rendirte cuentas de lo que Él hace o de lo que Él te da para que tú lo administres. Él es quien da y por lo tanto Él es quien quita también. Y no tiene que pedirte a ti tu consejo o no tiene que Él rendirte cuentas por lo que hace. Él es soberano. En segundo lugar, Él no necesita nada, porque todo le pertenece. Aún, dice Él, si yo tuviera hambre, no te pediría a ti, porque todo es de Dios. Y Pablo, cuando predica a los atenienses, les dice algo muy similar, que Dios no es adorado por manos humanas, no es honrado por manos humanas como si Él necesitase de algo, porque Él no necesita las cosas que nosotros podamos darle a Él. Nosotros le adoramos simplemente porque Él merece toda la gloria y toda la honra, no porque Él necesita de nuestra adoración. Aún sin nuestra adoración, Él sigue siendo Dios y sigue siendo el dueño de todo. Otra implicancia es que, como Él es el dueño, Él da a todos como Él quiere. Como Él quiere. A algunos les da más, a otros les da menos. Y no somos nadie para cuestionar los designios de Dios, sino más bien ser fieles con aquello que nos ha dado. Y también, en cuarto lugar, Él determina lo que se debe hacer con lo que es suyo. Y esto es muy importante, porque si nosotros no somos los dueños de las cosas que tenemos, sino solamente administradores, ¿cómo debemos administrar? Debemos administrar no de acuerdo a nuestras prioridades o a nuestros intereses, sino de acuerdo a los intereses del dueño y a las prioridades del dueño. Dice aquí que Él ha determinado lo que debemos hacer con lo que Él nos ha dado. ¿Y dónde lo ha determinado? ¿Dónde está? ¿Cómo sabemos qué es lo que tenemos que hacer con nuestro dinero, con nuestra casa, con nuestros bienes? ¿Dónde Él nos dice lo que debemos hacer? En su palabra, no con una voz audible, pero aquí en su palabra encontramos, como les dije, cientos de versículos que nos dicen lo que debemos hacer con lo que Dios nos da. En cierta ocasión le dieron las noticias al famoso evangelista John Wesley que su casa se había incendiado por completo. Después de pensar por unos momentos, él dijo, ¿mi casa? ¿Será la casa
que me dio el Señor. Y como es la casa que me dio el Señor, Él es el dueño, Él sabe lo que hace, Él tendrá otra cosa para mí. Ese tipo de confianza en la soberanía de Dios es lo que nos falta a muchos de nosotros. El pastor Randy Alcorn también, que da conferencias acerca de este tema, del tema de la mayordomía, cada vez que él da una conferencia, él siempre hace un pequeño experimento con su audiencia. Él le pide a alguien, que está aquí adelante, le pide un lápiz. Y luego cuando le dan el lápiz, él lo rompe. Lo rompe, lo tira al piso, lo pisa, se encarga de destruirlo por completo, dejarlo inservible. Y la gente reacciona con sorpresa, reacciona con molestia, algunos, pero la actitud de la gente cambia por completo cuando él les dice que en realidad ese lápiz es de él. Y que antes de la conferencia, él se lo dio a esa persona y le dijo, vamos a hacer un experimento, esto es lo que voy a hacer en medio de la conferencia. ¿Por qué cambia la actitud de la gente? ¿Por qué cambia la actitud de la congregación? Ahí empiezan a reírse, ahí se relajan ya un poco más. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque es de Él. Porque todos entienden que el dueño es Él y, por lo tanto, Él tiene potestad de hacer con lo que es suyo lo que Él quiera. Y bueno, es lo mismo en el caso de Dios. Él es dueño de absolutamente todo. Y este mismo autor establece 3 preguntas, que están también ahí en sus hojas, diagnósticas, que nos ayudan a tener la actitud correcta frente al dinero. Mira ahí la primera pregunta. Al gastar el dinero, ¿actúo como si yo fuera el dueño o como un administrador de Dios? Yo hago con mi dinero lo que a mí me da la gana, dicen algunos. ¿Actúo como que yo fuera el dueño o como que simplemente soy un administrador de Dios? Es una buena pregunta. En segundo lugar, ¿qué pasaje de las Escrituras me dice que debo gastar el dinero de esta forma? Cuando estoy comprando o usando el dinero para hacer algo, para darlo incluso, ¿qué pasaje de la Biblia me dice que lo debo invertir, que lo debo gastar, que lo debo usar de esta manera? Y en tercer lugar, ¿puedo glorificar al Señor con esta compra o es simplemente un capricho? ¿O es un deseo que a mí se me ocurrió? Que vamos a verlo más adelante, no necesariamente todos los deseos que uno tiene son deseos malos, ¿no? Podemos tener deseos muy buenos e invertir el dinero y disfrutar, como vimos en 1 Timoteo 4, de todas las cosas que Dios ha creado porque son buenas también. Al final de cuentas, la pregunta clave que debemos hacer constantemente al Señor es esta. Señor, ¿qué quieres que haga con tu dinero? ¿Qué quieres que haga con tu dinero? ¿Cómo quieres que use tu dinero? ¿Cómo quieres que administre tu dinero? Porque es de Él. Y la respuesta no es mística, sino que Dios ha hablado claramente en su palabra. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes semanas. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de cómo debemos administrar ese dinero? ¿En qué debemos invertirlo? ¿En qué podemos gastar ese dinero que Él nos ha dado? No estamos a ciegas, sino que la Biblia nos ha dicho claramente cómo hacerlo. Algunos han dicho que mayordomía es sinónimo de vida cristiana. ¿Por qué? Porque no solamente el dinero, sino absolutamente todo es de Dios. Mi cuerpo es de Dios, mi salud es de Dios, mi tiempo es de Dios, mi vida es de Dios, el planeta en el que vivo es de Dios, todo. Mis relaciones familiares, mi esposa, mis hijos, todo me lo ha dado Dios. Mi trabajo me lo ha dado Dios. La iglesia, todo me lo dio Dios. ¿Para qué? Para que administre todo esto correctamente y fielmente. Por eso algunos han dicho, vida cristiana es sinónimo de mayordomía. Tenemos que constantemente estar administrando las cosas que Dios nos ha dado y más nos vale que seamos fieles, porque eso es lo que se requiere de los administradores. Cuando nosotros empezamos a amar las cosas y aferrarnos a ellas y ser ambiciosos porque creemos que somos los dueños,
ahí comienzan nuestros problemas, comienzan nuestros afanes, comienzan nuestros pecados, nuestras desdichas. Entonces, el primer principio es revolucionario, porque es pensar que no solamente el 10% es de Dios, sino el 100% de lo que tenemos es de Dios. No es tu dinero, no es tu dinero, no es una contribución que tú das a la iglesia, no es un aporte que tú das a la iglesia. Tú no eres Dios, el dinero no es Dios. Dios es Dios y Él es el dueño y tú simplemente eres un administrador. Y cuando tú das, por ejemplo, a la iglesia, simplemente estás cumpliendo con una de tus responsabilidades como administrador de ese dinero que Él te ha dado. Bien, el segundo principio es el siguiente. El creyente debe ser fiel administrador. Entonces, primero, Dios es el dueño de todo. Segundo, el creyente debe ser fiel administrador. Nosotros, en la parábola de los talentos que leímos, somos los siervos, somos los sirvientes. El ser humano generalmente piensa que lo que tiene es por el fruto de su esfuerzo, el fruto de su trabajo. Entonces yo tengo la casa que tengo el carro que tengo el celular que tengo las cosas que tengo por mi trabajo y por mi esfuerzo. Ahora, no quiero desestimar esa idea por completo, porque obviamente hay fruto del trabajo duro, del trabajo esforzado, pero finalmente es Dios, como ya leímos, quien nos da las fuerzas para poder trabajar, quien nos da el entendimiento, y los resultados de ese trabajo también nos lo da Dios. Porque algunas personas podrían esforzarse mucho y no tener los mismos frutos que otra persona que también se esfuerza mucho. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Dios, quien da a todos como Él quiere y de acuerdo a nuestras propias capacidades. ¿Recuerdas la historia del joven rico? El joven rico no quiso seguir a Jesús. No estuvo dispuesto a rendir su vida, pero principalmente no estuvo dispuesto a rendir sus riquezas al Señor Jesucristo. Dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo que le impidió convertirse en creyente fue su amor al dinero y a sus posesiones. En 1 Corintios 4:7 hay una pregunta que también es muy perspicaz, muy profunda. 1 Corintios 4:7, a ver, léelo, Gracia. ¿Lo puedes leer? Versículo 7. Muy bien. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Bueno, nada, porque todo lo que tengo lo he recibido. Todo es de Dios. Y tienes que ponerte entonces a pensar. En el principio, Dios no solamente creó a Adán y Eva, sino que les dio una responsabilidad de sojuzgar la tierra, de administrar la creación, señorear sobre ella, administrarla con sabiduría. Eso está en Génesis 1:28, no lo vamos a leer, pero así como en la parábola de los talentos, llegará el día en que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios por lo que Dios nos ha dado. Mira en Romanos 14:12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de su vida entera, de cómo administró todo lo que Dios le dio.
Y así como en la parábola de los talentos, también tenemos otra parábola que trata acerca de la mayordomía, que es la parábola de las minas. Son muy similares entre sí. La parábola de las minas está en Lucas 19, del 11 al 27. En ambas parábolas se enfatiza la fidelidad de los siervos que deben administrar correctamente. Se enfatiza el trabajo, porque estos siervos deben trabajar para producir el fruto y luego ese fruto entregarlo a su Señor. Se enfatiza también inversión en el reino de Dios, porque producen fruto para el reino de Dios. Esta no es una parábola que tiene que ver con posesiones materiales. Talentos, minas, son solamente símbolos de todo lo que Dios nos da. Y nosotros debemos ser fieles e invertirlo en los asuntos espirituales. Y Dios dará recompensas de acuerdo a la fidelidad de sus hijos. Quiero que observemos ahí en la parábola, otra vez de los talentos, en primer lugar, el ejemplo del siervo malo. El siervo malo. Ahí en Mateo 25, dice ahí en el versículo 24, Mateo 25, 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y Dios le responde, siervo malo. ¿Por qué es malo? ¿Por qué recibir el talento y esconderlo es malo? Al final le dice en el versículo 30, siervo inútil. Es malo y es inútil. ¿Por qué? No trabajó, o sea, no fue fiel en la responsabilidad que Dios le dio. No invirtió, no trabajó. Pero hay algo más, eso es correcto. Pero una cosita más, en lo que él dice también. ¿Por qué es malo? Porque despreció a su amo. Le dice, yo sabía que tú eras un señor duro, un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Así es el dueño? ¿Es duro? Yo creo que el dueño es justo, ¿no? Es justo. No es un señor duro. Él más bien es un siervo flojo. Y la acción de este siervo flojo demuestra más bien que él no confiaba en el dueño. Porque tal vez él pensó, de repente nunca va a volver. Nunca va a regresar y no voy a tener que rendir cuentas. O tal vez pensó, no creo que me juzgue. No creo que cuando Él venga, nos juzgue. O tal vez pensó, bueno, si nos juzga, no creo que me castigue simplemente por esconder el talento. Aquí se lo voy a devolver. Prefirió hacer otras cosas con su tiempo o simplemente no hacer nada. Despreció a su dueño. Y por eso en el versículo 30 se le llama siervo inútil, siervo ocioso, siervo malo. Porque en realidad no conoce al dueño. Y el castigo para este siervo es muy duro. ¿Cuál es el castigo? En el versículo 30. Echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué castigo es este? El infierno. En realidad porque él no es creyente genuino, porque no es fiel y porque más bien desprecia y no confía en su amo. En cambio, los otros, los siervos fieles, sí invirtieron y produjeron. Y como dice el versículo 21, eso los convierte en siervos buenos, ¿no? En el versículo 21 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré, y pueden entrar en el descanso de su Señor, en el gozo de su Señor, en el cielo. Entonces, ambos destinos están bien claros aquí, el infierno y el cielo. ¿En base a qué? No es en base a obras, sino en base a la fe, la confianza que ellos mostraron en el dueño, y como tenían esa confianza, fueron fieles en la administración de lo que él les dio. Pero como el otro no lo conoció y no confió en su dueño, fue negligente, fue ocioso, fue malo y al final se perdió para siempre. Como les dije la semana pasada, la forma como administramos el dinero es un indicador de nuestra condición espiritual. Bien, entonces, estas clases en las cuales estamos no tratan solamente de cómo usar el dinero, de cómo invertir el dinero, sino de tener un corazón que ama al Señor por encima de todas las cosas. Mateo 6:24 dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas porque preferiremos a uno y despreciaremos al otro. Y eso es lo que hizo este siervo. Prefirió hacer lo que él quería hacer y despreció a su amo. Así que sirvamos, adoremos, amemos a Dios, porque Él es el dueño de todas las cosas. Y nosotros, incluso nosotros, le pertenecemos a Él. Y doblemente le pertenecemos a Él, porque Él nos creó y porque Él nos salvó. Si tú lees 1 Corintios capítulo 6, dice, no sois vuestros. No sois vuestros. ¿Tú piensas que tú te perteneces a ti? No, le perteneces a Dios. ¿Por qué? Porque Él, Jesucristo, murió por ti. Él te creó y luego el Señor murió por ti. Así que doblemente le perteneces. Ahora, para ser buenos administradores, que es lo que se requiere de nosotros, debemos cultivar ciertas cualidades, las cualidades que ustedes tienen ahí. En primer lugar, fidelidad. Esa es la labor de nuestra vida. Debemos crecer en nuestro amor por el Señor, por el dueño, ser incondicionales de Dios, ser leales al Señor, totalmente comprometidos, dignos de confianza, que estamos incluso dispuestos a dar nuestra vida por Él y que no renunciamos, sino que a pesar de los sufrimientos, las pruebas, las dificultades, de la escasez, seguimos siendo fieles, perseveramos hasta el fin. Renunciar no es una opción. Eso es lo que significa ser fiel. Ser fiel. En segundo lugar, también responsabilidad. Algún día tendremos que rendir cuentas. ¿Qué piensas de ese día? Cuando piensas en tu propia vida. ¿Cómo será? Algún día tendremos que rendir cuentas. No solamente de nuestras acciones, sino también de nuestras intenciones. Como leímos la semana pasada, todo nuestro ser, toda nuestra alma está abierta y desnuda delante de aquel ante el cual tenemos que rendir cuentas. Así que es una gran responsabilidad. También, en tercer lugar, otra cualidad de un administrador bueno es trabajo. Trabajo. Los siervos, como su nombre lo indica, ¿qué es lo que hacen los siervos? Sirven. ¿A quién? A su amo, al dueño, que en nuestro caso, que somos creyentes, es Dios. Es el Señor Jesucristo. Y los siervos, los esclavos en la antigüedad, tenían que ser diligentes y tenían que esforzarse en complacer y obedecer a su amo, y es lo que nosotros tenemos que hacer también. En cuarto lugar, la cuarta característica de un siervo bueno es que tenga sabiduría. Sabiduría. El objetivo es invertir bien para que haya fruto. ¿No? Invertir bien nuestro dinero para que haya ganancias. ¿Ganancias para mí? No, ganancias para el dueño. Por lo tanto, debemos ser sabios en la forma como invertimos nuestro dinero. Por ejemplo, el hombre que trabajó toda su vida y acumuló mucho dinero y muchas posesiones y construyó sus despensas más grandes
para atesorar más y más cosas, ideó todo un plan para retirarse con tranquilidad y estar seguro en su vejez y disfrutar de la vida, porque tenía acumulado mucho dinero para su vejez. ¿Qué le dice Dios a él? Le dice, necio, necio. ¿Por qué necio? Porque invirtió en cosas que no tienen un fruto eterno, espiritual. Jesús por eso nos dice que hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra. Porque aquí, ¿qué ocurre aquí? Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque hay polillas. ¿Qué más? ¿Por qué? Hay ladrones. Porque aquí no vas a estar seguro. Tal vez leyendo esta parábola, otra vez de este rico insensato, podríamos decir también, aparte de que hay polillas, de que hay ladrones y de que no hay seguridad, tú no sabes cuándo te vas a morir. Así que eso, ¿para quién será? Dice Jesús, todo lo que acumulaste, todo lo que trabajaste, ¿para quién será? Más bien, haz tesoros en los cielos. ¿Y cómo hacemos tesoros en el cielo? Usando nuestro dinero, usando nuestras posesiones, usando todo lo material que Dios nos ha dado. ¿Cómo hacemos para hacer tesoros en los cielos? ¿Qué piensan? Invirtiendo en el reino de Dios. ¿Y eso qué es lo que significa? Algo práctico. Uh-huh. 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 Ahora, aquí está incluido no solo el dinero, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros talentos, todo, ¿no? Pero específicamente del dinero es invertir en la obra de Dios. Invertir en la obra de Dios, las misiones, apoyar para que se ganen más almas para Cristo. Y es interesante que en el libro de Filipenses, Pablo les da gracias a la iglesia de los filipenses porque le habían enviado una ofrenda económica, pero él en ningún momento les dice gracias por el dinero que enviaron. Les dice gracias por la ofrenda, sacrificio, acepto de olor fragante delante de Dios. Porque no es solamente dar dinero, sino estamos adorando al Señor porque estamos apoyando su obra y es una ofrenda que le agrada a Dios cuando se da con generosidad y con un corazón alegre. No es la cantidad, sino es la actitud del corazón. Así que hay que orar por sabiduría, porque en medio de este mundo, con todas las tentaciones que hay, el materialismo, el consumismo, gastamos en un montón de cosas, ¿no? En comida, en celulares, en los últimos juegos, las últimas películas, vamos al cine, gastamos en un montón de cosas, pero tenemos que pedir sabiduría al Señor para saber cómo administrar este dinero de acuerdo a las prioridades que Dios nos ha dado en su palabra. Y finalmente, enfoque. Todo lo demás haya su lugar cuando nuestro enfoque es el enfoque correcto. El propósito de nuestra vida, ¿cuál es? ¿Cuál es el fin de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué estás vivo? Para glorificar a Dios, para deleitarte en Dios, para glorificar a Dios, para servir a Dios, para vivir en Él, para obedecerle, para siempre. Todo nuestro enfoque está en nuestro dueño, en nuestro amo. Y eso nos ayuda a tener nuestras prioridades en orden. Nadie ha dicho que es fácil vivir con el enfoque correcto, especialmente en este mundo caído, porque hay corrupción, todos los días vemos eso. Hay coimas, hay malos manejos, hay ambición, hay egoísmo, hay negocios turbios, hay materialismo, hay consumismo. Y todos los días somos tentados. ¿Qué tenemos que hacer para no conformarnos a ese patrón? Porque no es tan difícil comenzar a seguir la corriente del mundo y comenzar a pensar así. ¿Cuántas veces a mí me han dicho, no, es imposible ser abogado?
en esta cultura. Es imposible ser policía en esta cultura. Porque tú te metes ahí y tienes que aceptar esa cultura de las coimas y de la corrupción, porque si no las cosas no funcionan. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para evitar ser llevados por esa corriente y ese patrón de nuestra cultura? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer todo como para el Señor. Excelente. Y ese es el enfoque del cual estamos hablando. Que tú no estás haciendo las cosas para tu interés, para tu bienestar, ni siquiera para las demás personas, sino para el Señor. Si queremos ser diferentes, si queremos realmente resistir la tentación, entonces tenemos que deleitarnos en el Señor, tenemos que seguir al Señor, obedecer su palabra. Y sí, seguramente se van a burlar. Seguramente nos van a decir, no, tienes que ser más vivo. O seguramente las cosas van a ser más lentas. No va a salir todo rápido. Tal vez nos van a aislar, tal vez nos van a tratar como tontos. Pero no podemos pensar como el mundo en cuanto al dinero, sino de acuerdo a lo que Dios nos manda en su palabra, con una mente renovada, dispuesto a servirlo solamente a Él. Estamos en este mundo que es un mundo caído y la Biblia se aplica totalmente a este mundo. Nosotros tenemos que ser sabios y pedir la fortaleza al Señor. Lo digo porque algunas veces también me han dicho, no, bueno, pastor, gracias por el mensaje, pero ahora en el mundo real tenemos que hacer otras cosas, porque eso no funciona en el mundo real. Bueno, es un mundo pecador, es un mundo caído, y nosotros tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios a pesar de las consecuencias. El dinero no es malo, ¿ya? El dinero no es malo, el dinero no se opone a Dios. Más bien, lo que tenemos que hacer es usar el dinero fielmente para glorificar al dueño del dinero, que es Dios. John Tillotson, con esto terminamos, John Tillotson, un pastor del siglo XVII, él dijo así: aquel que provee para esta vida, pero no se preocupa de la eternidad, parece sabio por un momento, pero será un necio para siempre. Parece sabio por un momento, pero será un necio para siempre. Porque invirtió aquí, pero no invirtió en las cosas de Dios. Pensó que era su dinero y que yo hago con mi dinero como yo quiero. Pero cambiar ese paradigma, cambiar esa perspectiva, todo es de Dios. Yo solo soy un administrador. Nos hará decir, como el ejemplo que les mencioné de John Wesley, se quemó su casa y dijo, ¿mi casa? No, la casa que Dios me dio. Es como Job, ¿no? Dios da y Dios quita. Alabado sea el nombre de Dios. Pero tener esa perspectiva, tenemos que tener el enfoque correcto de amar a nuestro dueño y estar totalmente consagrados a Él. Bueno, ¿alguna pregunta? Tenemos 3 minutos. ¿Alguna pregunta? Recuerden los 2 principios. Dios es el dueño de todo y nosotros somos administradores. Y debemos ser fieles. ¿Cómo ser fieles? Eso vamos a ver en las siguientes semanas. Porque la Biblia nos dice cómo ser fieles con el dinero. En qué debemos invertir, en qué debemos gastar. Mira, ¿alguna pregunta, hermanos? Muy bien, vamos a orar entonces. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque es muy clara en este aspecto, que tú eres el dueño de todo y que nosotros solamente administramos y tenemos que hacerlo fielmente para agradarte a ti. Aunque es algo tan directo, tan claro, tan fácil de entender, es difícil de ponerlo en práctica, porque hay tantas tentaciones, porque nuestra tendencia es ser egoístas,
es codiciar, es tener más, es amar el dinero. Pero Señor, ayúdanos a tener la perspectiva correcta, a enfocarnos en ti y hacer todas las cosas en nuestra vida como para ti. Hacer todo para tu gloria. Servirte, amarte, obedecerte. Porque si tú eres el tesoro de nuestras vidas, entonces todo lo demás haya su lugar. Nuestras prioridades se ordenan y podemos entender lo que estamos diciendo y podemos obedecer tu palabra. Señor, guíanos a hacerlo de esta forma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.